Palabra el asambleísta Pedro Velasco. Señora presidenta, distinguidos colegas asambleístas, para iniciar mi intervención es importante hacer un llamado de la manera más comedida a todos los colegas asambleístas de que debemos dejar de lado el tema político o politiquero y más bien centrarnos en análisis objetivos, técnicos que contribuyan a la solución de los problemas del país. Parece que estamos acostumbrados en la Asamblea a señalar solamente responsables en el del frente o en el de al lado. Y creo que todos somos corresponsables de lo que se genere en el recinto legislativo. Somos responsables de entregarle solución a los problemas que demanda el Ecuador entero. Hoy escuchamos como que hay un grupo que se opone a incremento de presupuestos a instituciones y entidades del Estado y otro que apoya abiertamente. Si hacemos una encuesta real en esta asamblea, ninguno, absolutamente ninguno, vamos a estar opuestos a que se incremente el presupuesto de la salud, de la educación, en el 0.5% del PIB, como lo determina la Constitución de la República. Ninguno de nosotros podemos oponernos al incremento del presupuesto para las universidades del país. Quienes venimos de sectores populares hemos utilizado, y a mucho orgullo, esas instituciones que nos han formado. Y seguimos utilizando las entidades de salud, los hospitales del servicio público. Por lo tanto, no podemos decir que hay sectores que se opongan a ese incremento. Al contrario, debemos cada uno de nosotros aportar con ideas para que la palabra central de este debate debe ser financiamiento o desfinanciamiento. ¿Cómo aportamos para que se financien esos incrementos en favor del país? Se decía que el sector de las escuelas están abandonadas. Sí, pero es necesario recordar cómo se abandonaron algunas instituciones educativas, en las que hicieron inversiones importantes el Estado a través de los gobiernos seccionales autónomos, prefecturas, alcaldías, invirtieron muchos recursos económicos y de la noche a la mañana se cerraron escuelas, instituciones del sector rural, permitiendo que se mueran esas comunidades, que no se reactive económicamente esos sectores. A eso también hay que recordarles. Es importante, ¿por qué no recoger planteamientos tan acertados como el del colega César Ron, cuando habla de que hay que dar una nueva estructura del Estado, una nueva fisonomía de cómo reactivar la economía del país, porque lo tenemos actualmente, ya no da para más? ¿Por qué no recoger una propuesta interesante que en días anteriores la hizo el colega asambleísta Fernando Villavicencio, que podamos utilizar ese saldo de cerca de 300,000 barriles de petróleo, en las que el Ecuador está perdiendo $3 por barril, y poder financiar cerca de 900 millones de dólares para los recursos que se necesita? 800 millones de dólares, distinguidos colegas asambleístas, se necesita solamente para pagar los incentivos jubilares a los docentes. 800 millones, más 200 millones de dólares para el resto del sector público, de servidores públicos, 1,000 millones de dólares. Ahí tendríamos una posibilidad certera de cómo financiar esos recursos económicos. Pero también hay que ser reales en la dinámica de la economía del Ecuador. Ya no podemos seguir siendo tan generosos con los recursos que no tenemos. El Ecuador ya no puede seguir generando dádivas a sectores que se acostumbraron solamente a esperar de que el Estado, el sector público, les siga alimentando tal vez la inoperancia. Es necesario de que se reactive, y comparto plenamente con las ideas que se han dado acá, a la banca pública, para que a través de recursos económicos a largo plazo y con intereses bajos se permita al sector agrícola, ganadero,
al sector productivo, emprendedor, artesanal, le permita producir. Es decir, confiemos también en el sector privado. No solamente pensemos que la solución está en el sector público, porque ya no hay abasto más para el sector público. Es la hora de que posicionemos equilibradamente los dos sectores importantes en el país. No miremos negativamente al sector privado, es el que más genera empleo público. Por lo tanto, el equilibrio debe ser, vamos juntos, sector público y sector privado. Pero ya no podemos nosotros seguir siendo generosos con lo que no tenemos. Se ha hablado de un déficit presupuestario que todavía no hay cifras exactas de 5.000, 7.000 millones de dólares. Un déficit, distinguida señora presidenta y colegas asambleístas, que no le podemos endilgar al actual gobierno. Tenemos que ser serios y responsables. Por eso decía al inicio que no miremos solamente la responsabilidad señalando con el dedo a un solo gobierno. El déficit viene arrastrándose desde antes. Un gobierno que terminó hace pocos meses atrás, inoperante, descalificado, y creo que todos coincidimos en eso, que no hizo prácticamente lo que tenía que hacer. Una ley aprobada supuestamente de apoyo humanitario, que de humanitario no tiene absolutamente nada, dejó en la desocupación a centenares y miles de servidores de la salud. Se les ofreció asegurarles con nombramientos definitivos y hasta el día de hoy, cero, y no se va a poder hacer nada con esa sentencia de la Corte Constitucional. Decir hoy, como Asamblea Nacional, tenemos que juntos aportar con ideas claras de cómo encontrar el financiamiento y no marcar distancias entre los poderes del Estado, por favor. Tenemos que sumarnos y unirnos todos, ejecutivo, legislativo y los demás poderes, para encontrar las soluciones a los problemas del país. Claro que quisiéramos mayores recursos económicos para el Ministerio del Deporte, para que se promueva la recreación, para que los logros que nos han dado nuestros deportistas se sientan el auspicio. Claro que necesitamos más recursos económicos para la red vial que está deteriorada en el Ecuador, para que se termine la frontera norte, el compromiso de la E35 hasta el sector de Rumichaca, que del lado colombiano tiene un compromiso cumplido. Claro que necesitamos recursos económicos para el Ministerio del Ambiente, para que se cuide la naturaleza. Pero aquí hemos escuchado cero a la minería, cero aprobación de recursos económicos. Y hoy he mirado y escuchado con asombro que se nos dan datos importantes de quienes se oponen a la minería, que están diciendo que Chile genera más de 750 millones. Hagamos las cosas con calma, con tranquilidad. No busquemos el espacio político de la Asamblea solamente para endilgar responsables donde no los hay, sino aportemos con ideas, con madurez. Yo veo que aquí existen importantes pensadores, hombres y mujeres en la Asamblea Nacional. Utilicemos ese pensamiento y esa inteligencia para bien del Ecuador. Y no solamente pensemos que el Ecuador tiene que ser el escenario del debate, de la pugna, de la contradicción. Les aseguro que si hacemos ese pequeño esfuerzo, y además es un mandato obligatorio del pueblo ecuatoriano, podremos conseguir mejores días para el país. Este debe ser el mensaje que lo manejemos en estos meses que vienen y los años que nos resta al interior de la Asamblea. Por lo tanto, el financiamiento es el que debemos ayudar todos a buscar. Para terminar, señora presidenta, solamente aspirar que el próximo año el tema del financiamiento del petróleo, de igual manera que hoy ha sido concebido en forma muy conservadora, muy responsable, como tiene que ser un gobierno, mejore económicamente. Y esa diferencia en más que tengamos permita sostener y financiar muchos recursos económicos que necesitamos para los diferentes sectores. Muchas gracias, señora presidenta, distinguidos colegas asambleístas.